Mientras otros duermen, nosotros conversamos te invita a despertar. Vive, escucha, descubre, analiza, reflexiona, vuelve a preguntar. El valor de un alma no tiene precio, tu salvación tampoco. Escúchanos los lunes y los martes de 9 a 10 de la noche por Radio Cali 900 AM y por www.nosotrosconversamos.com. Comienza tu programa Nosotros Conversamos, con temas diversos de historia, religión, periodismo e investigación. Únete a la conversación. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa Nosotros Conversamos. Hoy estamos nosotros transmitiendo en radio AM en el condado de Los Ángeles, en la frecuencia 900 AM de Radio Cali. También nosotros tenemos nuestra propia, vamos a decirlo así, página oficial, nosotrosconversamos.com. Y también estamos nosotros presentes en las redes sociales, en el Facebook, como Nosotros Conversamos, en Twitter, como N Conversamos, y también nosotros estamos en YouTube, como Nosotros Conversamos. Pues hoy estamos con mucho, vamos a decirlo así, mucho interés de seguir esta plática tan importante y tan interesante que hemos estado realizando el día de ayer y que hoy vamos a continuar con este tema muy importante que hace alusión a la fecha reciente del 12 de diciembre y que nosotros hoy estamos hablando acerca de los antiaparicionistas contemporáneos de la supuesta aparición guadalupana en México. De hecho son tres, vamos a llamarlo así, tres personajes muy importantes que están mencionados dentro de los anales de la historia, como lo es Juan de Zumárraga, que es el, vamos a decirlo así, el principal personaje en cuanto a la presentación de esta aparición. Está también Alonso de Montúfar y está Francisco de Bustamante como los tres principales, vamos a llamarlos así, contemporáneos a ese hecho tan importante que se acaba de conmemorar este 12 de diciembre con una, vamos a decirlo, una aceptación, una reunión masiva en muchas ciudades, principalmente en la Ciudad de México, con más de 7 millones de creyentes, de fieles que asistieron, que estuvieron, que pagaron mandas, y pues de toda esta festividad que vamos a llamarlo así, culturalmente, socialmente, tiene un impacto muy importante para la comunidad, pero que históricamente hay que ver la base, la creación, de dónde se genera esta historia que tanto se menciona, pero que a lo largo de nuestra plática hemos de demostrar que no tiene un fundamento histórico, no tiene un fundamento verídico conforme a los principales miembros o involucrados en esta historia, y pues vamos a platicar acerca de este tema. Hoy tengo el honor de presentar a mi panelista, que es el hermano Santiago. Bienvenido, hermano, a su programa Nosotros Conversamos. Dios te pague, César, por la invitación, y estamos aquí preparados y listos para seguir con el segundo tema de los antiaparicionistas. Y como el día de ayer pues ya estuvimos platicando, ya estuvimos analizando a lo que fue el obispo Fray Juan de Zumárraga, estuvimos viendo toda su historia, toda su trascendencia,
para todas aquellas personas que nos están oyendo, nos están escuchando, que quieran hacer alguna nota, lo pueden ver, lo pueden buscar cada uno de ustedes en sus casas, en el internet, que es muy importante para todas las personas que nos oyen, que nos escuchan, que ellos comprueben la veracidad de lo que nosotros estamos hablando, pues es importante conocer su propia historia, porque hoy, ya lo decía nuestro hermano César, acerca de toda esa gente, cuántas gentes se reúnen, decía, nombraba 7 millones de personas, pero yo te preguntaría, César, esas personas que se reunieron, esas 7 millones de personas, ¿realmente conocerán su historia? Pues realmente, hablando honestamente, no lo creo. Yo más bien pienso que todo esto se ha realizado, se ha practicado, se ha continuado como una tradición y motivo de una fiesta. Porque estamos hablando de que pues es en el mes de diciembre, ya es una fecha histórica para esos más de 7 millones, estoy seguro que son mucho más de esa cantidad mencionada de creyentes, de fieles, pero que en realidad la gente en ocasiones practica lo que los demás practican, hacen lo que los demás hacen, pero que no conocen el origen del por qué se hace y no conocen el motivo por el que se hacen las cosas. En este caso, estamos mencionando de que es una fiesta muy, muy importante para la Iglesia Católica. Así es. ¿Verdad? Y estamos hablando de que son en varios países, en varias comunidades, incluso aquí en Estados Unidos y en otros países, también se ha visto un gran auge de esta fiesta. Culturalmente, pues vamos a llamarlo así, es una unificación porque están recordando también a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, a los indígenas, están recordando el momento de una conquista, están recordando la generación de una nueva cultura, están recordando tantas cosas históricamente y culturalmente muy importantes, pero que religiosamente, hablando en cuanto a la fe, o sea, definitivamente no hay una base. Hay una base, vamos a decirlo así, social, cultural, un efecto, que puedo decirlo, o sea, honestamente es bueno. Yo no estoy diciendo que esté en contra, no, es bueno. O sea, como fiesta, como pues unir a la gente, porque es un momento en que, pues yo pienso hasta la persona más difícil en su forma de comportarse con la sociedad, con su gente, pues es un momento en el que interactúa con la gente, ¿verdad? Si es creyente, pues bueno, le toma aprecio a esa fecha y pues por algún motivo puede ser un poco diferente. Eso es bueno. Pero hablando conforme a la fe, definitivamente ahí sí no se me hace tan bueno. Porque para la fe debe de haber una creencia. Y la creencia debe de ser una creencia con conciencia. En este caso, estar conscientes, estar convencidos de lo que se está haciendo y el por qué se está haciendo. Y en este caso, si la historia, o en este caso el convencimiento, es por una aparición, pues ahí no estoy de acuerdo. Porque conforme a la fe, eso no está probado. Históricamente, no está comprobado. El día de ayer estábamos hablando acerca de Juan de Zumárraga. Así es. Que en este caso es el elemento principal de la historia. Porque él es el que habla con Juan Diego. A él es el que se le da, vamos a decirlo así, la notificación de lo que quiere la guadalupana, porque habla con Juan Diego y es enviado a Juan de Zumárraga, y Juan de Zumárraga pues es el que está supuestamente puesto para realizar lo que la Virgen está pidiendo. Y luego, ¿quién se la estaba pidiendo? Claro. Hablando de dónde venía la orden. De dónde venía la orden. Algo tan importante y que al parecer, pues, ayer mencionábamos este detalle, o no le dio mucha importancia,
o no tenía prisa en cumplirlo, porque tardaron más de 140 años para llevar a cabo lo que la Virgen está pidiendo. O realmente no existiría. Juan de Zumárraga en ninguno de sus escritos, y esto está comprobado conforme a los historiadores, que ayer mencionábamos algunos de ellos, historiadores que investigaron todos sus escritos, toda su labor, toda su administración como hombre principal a cargo de la evangelización, ¿verdad? Así es. De todo vamos a decirlo así, de toda aquel mundo de los indios, indígenas, de todo ese pueblo, y él tuvo tiempo de construir escuelas, tuvo tiempo de construir conventos, tuvo tiempo de construir institutos de educación para los españoles, para los niños indígenas, para las niñas indígenas, pero no tuvo tiempo para hacer, en este caso, lo que la Virgen está mandando. Y tampoco tuvo tiempo para dejarlo registrado. Exactamente. Ponerlo por escrito, en donde él dijera cómo se le apareció, en este caso, la imagen en el ayate de Juan Diego. Y no, él no, vamos a decirlo así, no apoya, no sustenta la historia de Juan Diego. Y de hecho él incluso llega a decir que él ya no había visto, el Redentor ya no quería hacer más milagros. Él no había visto ni un milagro. Cuando pues estamos viendo a la fecha lo valioso de un milagro. Así es. Como tanta gente, pues, milagro, vuelvo aclarando, entre comillas, porque Juan de Zumárraga nunca dijo, a mí vino Juan Diego y se me mostró la imagen de la Virgen ahí implantada en su ayate o en su tilma. Nunca dijo eso. Él, de hecho, en todos sus escritos que se han investigado por diferentes historiadores, la palabra guadalupana, Guadalupe, no existe. Entonces no entiendo yo de dónde o en qué momento quieren sustentar una historia que los elementos, en este caso, de esa historia, no existen. Tendrían que estar escritos en claro, estaba registrado. Registrado, ¿no? Y luego fíjate que, César, acerca ya de lo que tú mencionabas, de todo lo que hizo Zumárraga, también te quería recordar acerca de que él hizo una imprenta, la primera imprenta en México. Entonces quiere decir que había elementos como escribir, cómo anotar algo suceso tan emblemático que hoy la Iglesia Católica, en la actualidad, lo quiere poner como estandarte de Dios, como ponerlo que la Virgen realmente sí apareció y que Juan Diego sí existió, cuando el verdadero escritor, el historiador que estaba narrando todos los hechos, todas las cosas que en vida propia tuvo Zumárraga, nunca las escribió, nunca las narró, nunca pasó por su mente, oye, pues esto es importante, esto no se me tiene que olvidar, esto lo tengo que escribir porque va a servir a las generaciones. Las generaciones el día de mañana lo van a leer y van a saber que aquí aconteció esto. Y sin embargo nosotros nos metemos a la historia, nos metemos a investigar las hojas, y esto lo decimos para los católicos, para que los católicos vayan y lean. Quieren, vayan a la Sinagoga de México. Quieren, los papeles están abiertos para cualquier persona. Incluso ya están puestos en el internet para que la gente los investigue. No hay ni una palabra, como ya bien tú lo decías, César, acerca de la guadalupana. Y es increíble, porque hoy cuánta gente se desvive, cuánta gente le da la tiene en una autoestima más grande que Dios, le dan más honra a una imagen creada, que ya vimos en la historia también, en otro tema que hemos hablado, de que el indio Marco Zapac fue el que la pintó.
Entonces, si todas estas cosas que vamos investigando, vamos analizando, las vamos encontrando, por qué hoy, en la actualidad, se le da tanto relevancia a una imagen que realmente simplemente, pues es aceptarla? Es simplemente una pintura. Pintura que la pintó un personaje y que no fue obra de nuestro Dios. ¿Verdad, César? Así es. Sí, definitivamente esto nos debe de hacer tomar un tiempo de reflexión, ¿verdad? Así es. Volvemos a la misma. En cuanto al efecto social, se me parece muy bien. Porque es el momento en que hay mucha ganancia, hablando de la sociedad en la actualidad, pues que se unan, ¿verdad? Por lo que sea. Pero Así es bueno. Es bueno. Pero en este caso estamos hablando nosotros en el ámbito religioso. Y religiosamente, hablando de ese milagro, no está registrado. Ahora, ese punto es muy importante, el que mencionabas. Él fundó la primera imprenta, o sea, es un hombre muy letrado, estudiado, en donde no creo, no me cabe en la mente que no le dé el valor o la relevancia a un hecho tan importante y tan valioso como lo sería, en este caso, una aparición. Así es. Él debió de haber dejado redactado y escrito el momento y la historia de todo ese hecho. Como desde ese 9 de diciembre, desde el 9 hasta el 12, cómo él estuvo manejando, vamos a decirlo así, esa situación. Porque él dice que es el que le pone el encargo al indio Juan Diego de que le traiga las rosas de Castilla. Y de hecho le está pidiendo algo que no existe o no se da en ese territorio, en esa parte del Estado de México, que no existían ese tipo de rosas. Y resulta que él se las lleva y cuando él vamos a decirlo así, le entrega, muestra las rosas, aparece supuestamente, milagrosamente, de una forma mágica, de una forma inexplicable, la imagen de la Virgen. Cuando, o sea, es algo fantasioso y sería algo para una persona de este calibre cultural, de este calibre de capacidad intelectual como lo es Juan de Zumárraga, que pasara desapercibido. No, y fíjate, César, que hay un detalle en las cosas que hemos estado leyendo, también muy importantes, de que ellos vinieron a quitar, a sacar a los indios, a evangelizarlos y a quitarlos de la adoración de las imágenes. Porque tanto una imagen o tanto una figura y una pintada era lo mismo. Era sacarlos de ahí. Era, hey, eso no le agrada a Dios. Incluso Zumárraga lo vimos en alguna cuestión que tuvo acerca de eso. Y es increíble que hoy en la actualidad le quieran dar tanto valor a una simple pintura que la que estamos hoy recordando. Así es. Esos puntos son muy importantes a tomar, pero vamos a ir a nuestro primer corte comercial. No se vaya, quédese con nosotros. En un momento regresamos para continuar con esta plática. Interesante, ¿verdad? En un momento regresamos. Nosotros conversamos. Si quieres conocer la verdad, Si te gusta analizar investigar y profundizar, en temas de las Sagradas Escrituras, este es el lugar correcto para ti. Nosotros conversamos. escúchanos y conversa con nosotros Lunes y martes por Radio Cali 900 AM. en Los Ángeles, California, porque la verdad os hará libres. Continúa tu programa Nosotros Conversamos. Agradecemos a todo nuestro auditorio que ha continuado con nosotros en esta plática que tenemos sobre un tema muy importante, hablando acerca de la fe católica
en esa creencia de el 12 de diciembre que se venera, ¿verdad? En memoria de la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego en la Ciudad de México, y que estamos mencionando que pues eso no tiene ningún fundamento, ¿verdad? No quedó escrito, no quedó registrado. Juan de Zumárraga no estaba, vamos a decirlo así, apoyando esa historia. Y vamos a entrar a mencionar a un segundo, pues, ¿cómo podríamos decirlo así? Segundo miembro o elemento en esta historia, que se llama Alonso de Montúfar. Él es el sucesor de Juan de Zumárraga. Él tenía, hablando acerca de esa sucesión, la encomienda o el trabajo de conquistar la fe de los indios, en este caso pues de todos aquellos que tenían otros dioses, otros ídolos, otras creencias, otros ritos, practicaban otra forma de adoración. No olvidemos nosotros que pues nuestros antepasados eran muy, vamos a decirlo así, dados a la idolatría, pero también a la sangre. Así es. Porque ellos hacían mucho sacrificio humano, de muertes, de presentar a no sé, decapitados, le sacaban el corazón y tantos rituales que hacían, que fueron reprobados por este hombre. Este hombre no fue una persona, vamos a decirlo así, que estuviera a favor o apoyando la violencia para la conquista. No, de hecho fue un hombre muy noble, un hombre muy bueno, que se dio a querer mucho con toda, vamos a decirlo así, con los indios, con nuestra raza, y que de hecho él peleó muchos derechos, muchos beneficios para nuestra gente, hablando acerca de aquellos indígenas que él estaba cuidando, apoyando. Dice que él, durante el periodo de gestión que él tuvo a cargo de esta, vamos a decirlo así, de esta conquista, de esta evangelización, él liberó a más de 150,000 indios que estaban, en este caso, esclavizados, contando niños, esclavizados para trabajar en las minas que eran explotadas por la corona española, y que él no lo veía bien. Y él, de hecho, pues fue uno de los libertadores con esta gente. Él estaba mucho a favor de apoyar todo lo que era el bienestar. Él implementó hospitales, él estaba muy al pendiente de su educación de los indígenas. Él era un hombre que se preocupaba, que realmente quería el bienestar para los indígenas. Podríamos ponerlo, César, como un benefactor. Un benefactor. Una persona que daba todas las necesidades a las personas. Sin duda, al llegar a aquella Ciudad de México, sin duda viendo la escasez, viendo las escaseces que tenían aquellas personas, empezó él a hacer un trabajo pues muy bueno dentro de lo que ya se le había encomendado, siguiendo el segundo término de Zumárraga. ¿Verdad? Que de hecho también quiero hacer mención de vamos a decirlo así, de la calidad. Algo que me llamó mucho la atención de la calidad humana de él, es que incluso él llegó a tener conflictos con otros frailes, con otros sacerdotes que estaban a cargo, porque empezaron ellos a explotar, a pedir dinero
para todo lo que eran los sacramentos, para todo lo que eran los oficios sagrados de la Iglesia Católica, los empezaron a cobrar. Y empezaron a lucrar, empezaron a hacer negocio con los indios, los otros frailes. Y él fue uno de los que peleó contra aquello, vamos a decirlo así, contra aquella doctrina adulterada, contra aquellos otros intereses que tenían otros sacerdotes. Y él decía, no, a ellos no hay que cobrarles ningún sacramento. A ellos hay que darles todo lo que ellos necesitan, porque él lo veía como parte indispensable para su fe, que ellos deberían de tener esa asistencia, ese cuidado, esa atención de parte de la Iglesia Católica y no hacer negocio, como ya lo estaban haciendo la mayoría de sus compañeros. Y él peleó mucho todo eso. Sí, fíjate, César, para darte un dato acerca de lo que tú estás mencionando, incluso llegó a encontrar monjes que prestaban dinero, eran usureros. O sea que ya buscaban ya buscaban su interés propio, veían que la gente movía dinero en la moneda de aquellos entonces. Y a mucha gente le empezaban a prestar dinero a rédito. Mira, ¿sabes qué? Pues te voy a prestar una moneda, pero mañana me traes dos. O te voy a dar esto. Ya empezaban a hacer ellos. Y al revés de estarse preocupando por la supuesta evangelización dentro de México, de la Nueva España, pues ya él fue uno de los que llegó y puso a todos en su orden. Llegó y los puso a cada uno en su lugar. Y lo que tú mencionas acerca de cómo este hombre, habiéndose preocupado de todas estas cosas, de todo este desarrollo, pues él sin duda debió haber sido una de las personas de primer mano que yo creo que no se le ha de haber pasado él haber investigado la historia de Montúfar, los años que estuvo, qué fue lo que hizo, de Zumárraga, perdón, de qué fue lo que hizo, qué fue lo que escribió, qué fue lo que anotó, si alguna ley que había que modificarla, sin duda, él se basó en lo que hizo Zumárraga para él modificar alguna ley en beneficio de la sociedad, porque pues para eso él estaba. Y hablando de lo que nosotros hemos estado hablando acerca de la historia de la guadalupana, también lo vemos en Montúfar, que también él nunca mencionó, o en sus escritos tampoco mencionó, o haya mencionado él, oh no, sí, Zumárraga dejó en tal año, o yo leí tal carta. Él nunca se dio cuenta. Él siendo el segundo obispo en la Ciudad de México, él tenía acceso a todo, y estamos hablando de pocos años. No eran ni siquiera, ahorita pues estamos hablando de cientos de años, pero sin embargo él fue el segundo arzobispo, y él debería de haber estado al pendiente de todo eso. Si eso, que ya los feligreses empezaron a agarrar un manto, un pedazo de madera, una figura, a estarse hincando enfrente de esa imagen y quitando la adoración a nuestro Dios, él debería de haber sabido, oye, no, pues aquí está, no, ese dato fue real. Oye, no, pues sí, hay que ordenarlo, hay que acomodarlo, hay que escribirlo bien, hay que hacerle saber a los nuevos que se han convertido a la Iglesia Católica, a los nuevos, entre comillas, nuevos cristianos, hay que hacerles saber bien qué fue lo que mandó Nuestra Señora, la Señora de Guadalupe, o lo que ellos le llaman la Virgen de Guadalupe en la actualidad. Pero él no se dio cuenta de nada de eso. Él nunca se dio cuenta de eso. Él, incluso en todos los relatos que nosotros hemos estado analizando, hemos estado leyendo, César, cada uno de esos edictos que ellos dejaron, no vemos ninguno. Hay uno en el cual no está ni a favor ni está en contra. Pero lo que nosotros estamos hablando es del hecho histórico.
de algo que debió haber quedado escrito y que él debió haberle dado seguimiento a eso que había quedado escrito, y sin embargo nunca lo menciona. No lo hace que él lo haya respaldado o que haya dicho, no, sí, esto es verdad. La Virgen se le apareció a Juan Diego vino y se presentó ante su marga. Sin embargo, ni un dato original o verdadero acerca de ese acontecimiento que nosotros pues esperaríamos encontrar analizando para respaldar pues ahora sí un poquito la historia de los católicos, porque es importante que el católico se interese en su propia historia, porque yo no puedo estar creyendo en una mentira. No puedo dejarme seducir porque somos muchos. No, aquí somos muchos. No es por muchos la salvación. Entonces, nosotros buscando en la historia, queriendo encontrar en la historia que nos dé testimonio la historia, no encontramos nada. Lamentablemente, César. Así es. Esos puntos que estás mencionando son muy valiosos, porque la historia también marca qué celoso era este hombre con respecto a vamos a decirlo así, al seguimiento pues de la iglesia en cuanto de la doctrina católica, exactamente, en cómo se tenían que llevar a cabo, cómo ejecutar y todo eso. Pero resulta que de ese hecho que tú estás mencionando es el que ahorita quiero mencionar para que la gente esté bien enterada. Dice que él en el sermón guadalupano que dio el día 6 de septiembre del año 1556, dice que él, pues vamos a decirlo así, apoyó, o en este caso él dijo de que pues era bueno adorar pues lo que ya la gente estaba adorando. Y con las características que hemos mencionado, pues él estaba a favor de lo que los indios estaban, vamos a decirlo así, haciendo. Él apoyaba todo lo que los indios estaban, vamos a decirlo, avanzando, creyendo, aceptando, como lo era la nueva religión. O sea, en este caso, pues la doctrina de la Iglesia Católica, que era la nueva corriente doctrinal que se quería imponer o implementar. Entonces él dice que está hablando y dando ese sermón ante incluso gente muy importante de la corona española. Estaba el virrey y estaban otras personalidades muy importantes, en donde él empieza a hablar acerca pues de que, ¿verdad? De esa conquista, y que pues a darle, vamos a decirlo así, una aceptación. Que no estaba aprobado. Que lo estaba permitiendo. Pero que no estaba aprobado por la Iglesia Católica. Exactamente, no estaba aprobado por la Iglesia Católica. Ni había venido un edicto directamente desde Roma, como para que dijeras, esto es para oficial, toda la Iglesia. Exactamente, como que esto está aprobado, está correcto. Claro. ¿Verdad? Y en ese punto es en donde aparece, vamos a decirlo así, nuestro tercer miembro de esta historia. Así es. ¿Verdad? De los antiaparicionistas contemporáneos de esa fecha, que es Francisco de Bustamante, que era jefe provincial, y que él en ese discurso, en ese sermón, se declara abiertamente en contra. Y él públicamente, y después levanta un acta ante la corona española y lo acusa de idolatría, ¿verdad? Él lo acusa de idolatría y dice que cómo es posible que él apoyara, dice, la devoción, y afirmara que la imagen tenía atributos y poderes
de que cuando no se habían comprobado, cuando no se habían autorizado, cuando no estaba, vamos a decir así, reconocida ante la Iglesia Católica. Así es, fíjate César, acerca de lo que tú estás hablando y de lo que estamos platicándole aquí a la audiencia, hay que notar que él con esa credibilidad lo dice así, seguro de lo que está diciendo, porque en aquellos años, si no mal recuerdo, con Zumárraga, él incluso tuvo que poner un orden, porque en aquellos años había mucho pintor indígena, que fueron algunos pintores de los que usaron los obispos para pintar catedrales, para pintar esto, para pintar lo otro, y tuvieron que poner un orden. Tener que poner un orden en esas pinturas. Ey, no me hagan más, si no están autorizadas por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ya estaban poniendo algunos en algunas parroquias, en algunas partes, en algunos lugares, ya estaban poniendo su propia imagen y sacando algún beneficio. ¿Y por qué la razón de que yo menciono esto? Porque Francisco de Bustamante sabía que esa pintura venía de un indígena y que se les estaba engañando o se les estaba permitiendo a los mismos indios de que fueran y le pidieran favores, cuando ellos simplemente sabían que era una simple pintura hecha de los mismos hombres. Y que le estaban pidiendo favores creyendo que Dios contestaba por medio de esa pintura y que no era cierto. Así es. Bueno, no se vayan, nosotros vamos a ir a nuestro segundo corte comercial y regresamos en un minuto para seguir platicando y concluir este tema muy importante. Aún falta mucho por conversar. Sigue con nosotros. Mientras otros duermen, nosotros conversamos te invita a despertar. Vive, escucha, descubre, analiza, reflexiona, vuelve a preguntar. El valor de un alma no tiene precio, tu salvación tampoco. Escúchanos los lunes y los martes de 9 a 10 de la noche por Radio Cali 900 AM y por www.nosotrosconversamos.com. ¿Quieres aprender sobre los dogmas religiosos, Mariología, los sacramentos, historias y mucho más? Sintoniza Nosotros Conversamos en www.berearadio.com. Sigamos con el tema. ¿En qué nos quedamos? Nos da mucho gusto que se haya quedado y que continúen con nosotros en su programa Nosotros Conversamos. Hoy estamos, vamos a decirlo así, concluyendo nuestro tema que hemos presentado pues esta semana, que titulamos nosotros los antiaparicionistas contemporáneos de la supuesta aparición guadalupana en México. Y mencionamos a 3 personajes que pues son los principales contemporáneos de ese evento, de ese suceso, de ese hecho, que es Juan de Zumárraga, el primer, vamos a decirlo así, conquistador en cuanto a la fe católica, y su sucesor, que es Alonso de Montúfar. Y cuando estábamos, vamos a decirlo así, ya por ir al corte comercial, pues empezamos a platicar acerca de que Alonso de Montúfar era un hombre que peleaba y estaba a favor de todos los indígenas en cuanto a la creencia. Él estaba coordinando, él estaba cuidando, él estaba oyendo las quejas, los reclamos, las necesidades de todos los indígenas. Y estaba a favor de ellos en todos los sentidos, ¿verdad? Pero decimos que nos quedamos en el hecho de que él
dio un sermón el día 6 de septiembre del año 1556, y que fue, en este caso, estaban celebrando la fecha que ya habían estipulado, que era el 8 de septiembre, para venerar, en este caso, a la Virgen Guadalupana. Así es. Y en ese sermón, en donde estaba el virrey, y estaban otras personalidades muy importantes de la corona española, se declara abiertamente Francisco de Bustamante. Así es. Y él habla y dice que él está en contra de esa idolatría. Y de hecho él levanta un acta, redacta un acta en donde acusa abiertamente a Alonso de Montúfar de estar promoviendo y de estar apoyando supuestamente milagros realizados por una imagen que no había sido autorizada ni estaba siendo reconocida por la Iglesia Católica. Así es. Llegaron en vamos a decirlo así, en este litigio, porque se hizo bajo juramento y se hizo en una forma de juicio. Hasta allá se fueron acerca de este hecho, en donde, bueno, a la corona española le convenían, estaba entre los dos pareceres. No estaba a favor, no estaba en contra. Porque si era verdad que no estaba reconocida por la Iglesia Católica, pero también era verdad que estaban viendo que eso les estaba ayudando para la conquista, vamos a decirlo así, doctrinal o religiosa de los indios. Y en ese hecho, él declara, Francisco de Bustamante, de que hay un indio que es el que realmente había hecho esta pintura. Y dice, esta pintura o esta imagen no es obra divina, sino que es una pintura hecha por Marcos Zipac de Aquino. ¿Y quién era él? Bueno, él era un indígena, un pintor destacado náhuatl, ¿verdad? De la cultura del clan náhuatl. Y que en esos años a él se le atribuye esta pintura. Así es. Que realmente después, a muchos años después, se le han hecho estudios y está más que comprobado, aunque no es el tema, pero sí lo mencionamos, de que está más que comprobado de que esa pintura, ningún elemento de su formación, ya sea el ayate, la tilma, la pintura, los relieves, los toques, nada es sobrenatural. Es una auténtica pintura, incluso hecha por pintores expertos, peritos, por químicos, y está determinado de que esto es una pintura humana. No es nada, vamos a decirlo así, como la gente lo quiere hacer notar, que esto es una imagen y que quedó plasmado por obra de no sé quién, no voy a decir del Espíritu Santo, sino por una obra divina, por una obra maravillosa, una obra sobrenatural, una obra inexplicable. No lo es. Es una pintura. Así es. Que este señor jefe provincial, Francisco de Bustamante, lo está declarando que es una creación de Marcos Zipac. No, y oye, César, y con justa razón, Francisco de Bustamante reclama ese hecho porque pues él sabe de dónde realmente vino la pintura. Y esos hechos de esa imagen pues, no tendrían ni mucho. ¿Tú te imaginas que en aquellos entonces algún pariente, algún conocido del pintor, el que pintó esa imagen, tú crees que no le diría, oye, mira, yo fui el que pinté esa imagen, mi primo fue el que la pintó,
mi pariente fue el que la pintó, mi sobrino fue el que la pintó. ¿Cuántas personas conocidas entre los indígenas se conocían? Llega a voces de Francisco, dice, oye, ¿qué está pasando con los indios? Justamente de esa reclamo que hace abiertamente ante, pues ahora sí que ante la sociedad, donde él se para sobre un púlpito, donde está una manta blanca, ya va y se para, sí, como ser humano y como cualquier persona, pues temeroso de que le vayan a hacer daño, porque va a hablar la verdad. Y a lo mejor esa verdad que él tiene no le vaya a gustar a otros. Y aquellos se vayan a atrever a quitarle la vida. Porque en su relato que él tiene, donde él habla, donde él expone acerca de lo que se le está haciendo a esos indígenas, haciéndoles creer que esa imagen tiene poder, cuando él sabía que el que tenía el poder era Dios, no esa imagen. Y eso es lo que él quiso aclarar. Oye, ¿cómo va a ser, o cómo tú vas a permitir, tú siendo el arzobispo? Ahora, como hablábamos hace un rato, para poder apoyar el arzobispo no tenía, Montúfar no tenía ningún dato de Zumárraga. No tenía ningún archivo, ningún dato para respaldar lo que estaba permitiendo Montúfar. Que de hecho Montúfar contesta y dice, yo, o sea, en cuanto a lo que estás mencionando, claro. él dice, él se defiende y dice, yo solamente estoy permitiendo que se adore. Yo no creo en esa tabla, porque así son literalmente, así textualmente las palabras que él marca o están escritas en los libros de la historia, y él dice, yo no creo en esa tabla ni en esa pintura, sino creo en la imagen que están ellos tomando para adorar, que es la guadalupana. Y fíjate, una nota por marcarlo, César. No será noticia eso que acabas tú de decir, porque hasta la actualidad lo siguen diciendo los curas y lo siguen diciendo los padres que enseñan la doctrina católica. Sí, es curioso, ¿no? Y ellos dicen, no hay milagros, y esas no hacen nada, no tienen poder, pero si quieren creer, pues bueno, o sea, se lavan como quien dice las manos. Las manos. ¿Verdad? Ellos no son culpables. La gente, pues, dicen, creen, bueno, ya cada quien dice, le ponen poderes, pero nosotros no decimos que tengan algún poder. Y claro, Francisco de Bustamante siempre, sin duda, con ese valor o con esa gallardía de una persona verdadera, íntegra, en lo que nos muestra la historia, pues él se para y dice, ¿sabes qué? Pues eso realmente, pues no es verdad. ¿Por qué se permite? Tuvo un conflicto, ya tú no lo narraste, no lo explicaste, hasta dónde llegó, hasta los reyes de España, porque sin duda, pues él estaba queriendo enseñar la verdad, y que la gente que estaba aprendiendo, oye, pues eso no es lo que me enseñaron de donde yo vengo. ¿Cómo va a ser posible que tú estás enseñando algo que no? Ahora, estaban enseñando ya, o estaban agarrando una costumbre, los indios, mal orientados, que no estaba enseñando la Iglesia Católica, pero sí viendo un beneficio. ¿A qué ponerla dentro del templo? Bueno, ya hicieron una ermita. A lo mejor la ermita, como no estaba dentro del templo, se preocuparon por hacer una ermita que fuera de la Iglesia Católica, con el fin de lucrar y de sacar dinero, al fin de cuentas, que hoy lo vemos. No es noticia. Sabemos que toda la cantidad de millones y millones de millones no se quedan en beneficio de los mexicanos, lamentablemente. Pero hoy pues estamos hablando acerca de estos antiaparicionistas, estos personajes que nos muestra la historia, que ellos no estuvieron en contra, no estuvieron a favor y no afirman la veracidad de esta noticia del 12 de diciembre, que lo sabemos, que antes se celebraba el 8 de septiembre, que la cambiaron al 12 de diciembre, y que antes de que fuera el 12 de diciembre había otra fecha que se usaba, que era el 22 de diciembre. Realmente no podemos encontrarle base firme a esta
ahora sí, fábula de los hombres, no hallamos una claridad en su historia para argumentar hoy lo que la gente platica, hoy lo que la gente practica, sin saber su propia historia, César. Así es, que de hecho a mí me gustaría mencionar un detalle que mencionaste acerca de cómo prohibieron que cualquier pintor, hablando acerca de esta pintura, que cualquier pintor indígena pintara en los conventos, en las iglesias, en las catedrales, en todo eso. Hasta en lo particular. Sí, estaba prohibido en cuanto vamos a decirlo, en pintura religiosa, Claro. que ellos tuvieran esa participación. Tan así lo vemos que cualquier persona, no me va a dejar mentir, en la Ciudad de México, se ve inmediatamente la mano o el tipo de pintura que es con rasgos de españoles, ¿verdad? Siempre salen, por decirlo así, ahorita se me vienen a la mente las imágenes de los niños en las pinturas que aparecen, ¿verdad? En las sinagogas, en los conventos, y son niños rubios, son niños blancos, son niños gorditos, niños cachetoncitos, de cabello rizado o ondulado y rubios. Claro. Entonces, marcando los rasgos de una cultura, en este caso la europea. Europea, así es. Si hubieran seguido pintando nuestros pintores indígenas como lo hizo Marco Zipac, pues Marco Zipac, esa pintura que realizó, ha tenido más de 20 retoques y cambios. Así es. Que no ha sido la original. Así es. La Virgen que está en la actualidad ha tenido muchos retoques en muchos aspectos porque realmente se tuvo que modificar. Ahora mi pregunta es, ¿modificarla de cuál? Pues esa primera eran con rasgos y facciones de indígenas. Y en este caso, él estaba trayendo a su mente cuando estaba pintando a la guadalupana, no estaba pintándola a una imagen que venía de España, sino a una diosa Tonantzin, que era la diosa original de ellos. No, y claramente tú lo estás diciendo. Los rasgos eran indígenas. ¿A quién iba? Era un indígena. Ni modo que él se desprestigiara, él no se reconociera en su propia historia. Sin duda ellos se sentían... negar a su raíz. No, se sentían subyugados o sometidos, porque su historia de ellos, lo que ellos eran, lo que ellos... no estaba plasmado en alguna pintura. Y sin duda cuando pintó Marco Zipac la imagen de Guadalupe, como lo hemos sabido en la historia de las pinturas, que es otro tema, aunque es diferente, pero sabemos que los rasgos que tenía esa imagen eran de una indígena y era morena, no era blanca, como hoy en la actualidad lo pintan o lo hacen, César. Así es. Y yo también ahorita quisiera mencionar que nosotros no estamos atacando solamente por atacar. Estamos nosotros mencionando solamente a 3 elementos o 3 antiaparicionistas de esa época. Pero quiero dar lectura a los nombres de otros tantos aparicionistas y son gente muy importante para que la gente escuche y vea que no es solamente nuestra creencia o lo que nosotros estamos inventando. En orden cronológico, gente importante van apareciendo como los principales antiaparicionistas. Está, primeramente, conforme a la cronología, Fray Francisco de Bustamante, provincial franciscano en el siglo XVI, que es del que estamos haciendo mención. Así es. Después sigue Juan Bautista Muñoz, él es un cronista de Indias. Está después Fray Servando Teresa de Mier, él fue promotor de la independencia de México. Eduardo Sánchez Camacho, antiguo obispo de Tamaulipas. Vicente de Paula Andrade, canónigo de la Colegiata de Guadalupe. Francisco de la Maza, crítico de arte del siglo XX. Edmundo O. Gorman, historiador del siglo XX. Stafford Poole,
sacerdote e historiador estadounidense. Guillermo Schulenburg, ex abad de la Basílica de Guadalupe. Manuel Olimón Nolasco, sacerdote y profesor de la Universidad Pontificia de México. Y por último está Leoncio Garza Valdés, microbiólogo estudioso de la síndrome de Turín. Estamos hablando de gente muy importante y todos estos son antiaparicionistas. Estamos hablando de gente muy importante. Así es. Que no están apoyando esta historia porque han investigado y no han encontrado registro. Exactamente. Ellos han, sin duda, han ido ahora sí que escribiendo la historia desde los años 1600 hasta esta fecha y siempre han dejado huella en su testimonio, en su vida, en sus escritos, de que las apariciones no existen. Al menos de esta aparición, no existe. Así es. Está comprobado que no existió y que como historia, vuelvo a la misma, y como cultura, qué bueno. Es un bonito momento de reunir, de unificar a la sociedad, pero para la fe católica y cristiana, eso no lo aprobamos ni lo apoyamos. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en su programa Nosotros Conversamos. Los esperamos para la siguiente semana. Dios les bendiga. Nosotros conversamos. Si quieres conocer la verdad, Si te gusta analizar investigar y profundizar, en temas de las Sagradas Escrituras, este es el lugar correcto para ti. Nosotros conversamos. escúchanos y conversa con nosotros Lunes y martes por Radio Cali 900 AM. en Los Ángeles, California, porque la verdad os hará libres. Esto fue Nosotros Conversamos, un espacio para ti. Te esperamos en la próxima conversación.